Hola a todos, bienvenidos a esta primera clase de Ciencias Sociales, en la cual hoy día vamos a trabajar el concepto de qué es historia, vamos a trabajar también el concepto de tiempo y vamos a alcanzar a ver un poquitito sobre cuáles son las divisiones del tiempo histórico. Antes de comenzar, quisiera comentarles que lo que vamos a hacer hoy día no es entrar en una discusión o definición filosófica de lo que es el concepto de tiempo, sino que más bien vamos a entender su definición. Vamos a también a entrar a explicar cuál es el propósito, ¿verdad?, de la historia y su importancia. Para eso, en esta imagen ustedes pueden apreciar que la historia es la disciplina que se dedica al estudio de los hechos realizados por el hombre en el pasado y que repercuten en el presente. Esa es una definición bastante general. A lo que apunta esto es, el punto de partida es que son hechos que obviamente ocurrieron en el pasado. Pero lo que hay que considerar ante esta definición es que no todos los hechos son relevantes para la historia. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar todos los hechos del hombre, ¿verdad? En definitiva tenemos una cantidad de información tremenda y que no nos servirían para entender si es que repercuten o no en el presente. Lo que importa para la historia es que esos hechos tengan alguna repercusión en el presente que nosotros estamos viviendo. No es importante para la historia todo lo que el hombre haya hecho, sino que cosas puntuales y que, vuelvo a insistir, repercuten en el presente. Cuando nosotros hablamos del propósito que tiene la historia, el punto de partida es que la historia no sirve solo para acumular cultura general, no es por acumular nombres, no es por acumular fechas, no es por saber más, sino que en definitiva tiene un propósito. Y el propósito, o en primera instancia, sirve para conocer primero el pasado y comprender la realidad o el presente. O sea, la historia va a reconstruir el pasado, ¿verdad? Y nos va a servir para conocerlo y entender nuestro presente. Ahora, el propósito de la historia también es conocer el pasado, pero ¿con qué finalidad? Primero, comprender nuestro presente, nuestra realidad, y segundo, poder generar una proyección del futuro. Cuando hablamos de proyección del futuro, no estamos hablando de casi una esfera, que la historia sea una bolita mágica, ¿verdad? Una esfera en la cual yo pueda ver cuáles son las realidades o lo que va a pasar más adelante, sino que en definitiva lo que me permite hacer la historia es tomar una secuencia de hechos, ¿verdad? Y poder generar conclusiones respecto a en qué van a desencadenar, en qué van a terminar, ¿verdad? Esa serie de sucesos que han ido ocurriendo desde el pasado y que están repercutiendo en el presente y cómo, ¿verdad?, se proyectan esas decisiones para el futuro. Para reconstruir la historia se utilizan distintos métodos, pero sobre todo la recolección de información. Y esta recolección de información es a través de fuentes o fuentes de investigación histórica. Este proceso lo llevó a cabo un historiador y es él quien busca y selecciona fuentes de información con los cuales va a poder ir recopilando datos. Estas fuentes corresponden, por ejemplo, como bien dice ahí en el mapa conceptual, a documentos escritos, visuales, orales, que van a ir dando cuenta de la actividad humana y que permiten a este historiador poder reconstruir el pasado en base a evidencia prácticamente. Existen dos tipos de fuentes de información, fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son todas aquellas que fueron escritas durante el tiempo se está estudiando, o bien por una persona que estuvo directamente envuelta en el evento. Pensemos en un hecho en particular. Golpe de Estado 1973, ¿verdad? 11 de septiembre en nuestro país. Toda la recolección o toda la información que ocurre, que se puede recopilar, ¿verdad? Y que estuvo presente en ese momento, el 11 de septiembre, por ejemplo, fotografías, registros audiovisuales, las portadas de diarios de ese día, son todas ellas fuentes de información primaria porque estuvieron presentes en el momento en que ocurrió el golpe de Estado, ¿verdad? El 11 de septiembre de 1973 en nuestro país. Toda aquella información que está construida a partir de una fuente primaria, por ejemplo, un libro escrito sobre eh, el golpe de Estado y que se basó en información que estuvo presente, ¿verdad?, en ese golpe de Estado, es una fuente secundaria. Para que quede más claro, vemos
una tablita, ¿verdad?, donde aparecen también ejemplos de tipos de fuentes. Tenemos, ¿verdad?, en una primera parte fuentes primarias que pueden ser de tipo oral, iconográficas, materiales, audiovisuales, escritas. Y los ejemplos son, por ejemplo, eh, para una fuente primaria oral tenemos los cuentos, las leyendas. Para una fuente escrita, por ejemplo, puede ser la noticia, un diario, ¿verdad? Una carta, un diario de vida, en fin. Esos son los tipos de fuentes primarias que pueden estar catalogados en esas 5 categorías y sus ejemplos para cada uno. En relación a las fuentes secundarias, tenemos solamente 2 tipos de fuentes de información, que son las de investigación o las obras de síntesis. Y las de investigación, aquí tenemos los libros y las tesis, y para las obras de síntesis tenemos de ejemplo los atlas y las enciclopedias. En conclusión, entonces, la historia sirve en primera instancia para conocer evidentemente nuestro pasado. Después de ya haber conocido nuestro pasado, nosotros vamos a poder entender qué está pasando en nuestro presente, por qué llegamos en la situación a la que estamos, por ejemplo, y finalmente nos va a servir para poder proyectar, ¿verdad?, cuál va a ser nuestro futuro según la evidencia que nosotros hemos podido ir recolectando. Esa es la finalidad o esa es la utilidad que tiene la historia. En relación al tiempo, no nos interesa tal vez la definición del concepto, sino más bien cómo se utiliza para nosotros, o para la historia mejor dicho, cómo se utiliza para la historia el tiempo. Y el tiempo es un acuerdo general, ¿verdad? Un acuerdo social. Todos sabemos que un minuto, por ejemplo, tiene 60 segundos, que una hora tiene 60 minutos, en fin. Pero esos son solamente acuerdos. Ese tiempo tiene la misma, la misma duración, por decirlo así. Una hora tiene la misma duración en cualquier parte del mundo. Eh, en razón a eso, no vamos a entrar a definir qué es lo que es el tiempo, sino que cómo se utiliza, vuelvo a repetir, en la historia. Eh, claro está que las distintas unidades de medidas que tiene el tiempo para la historia son distintas. Por lo tanto, como ustedes pueden apreciar, tenemos una imagen en la cual nos muestra las unidades de medida del tiempo, y la que se utiliza con mayor frecuencia, digamos, en historia es las abreviaciones. Por ejemplo, los 10 años se denominan década. Se utiliza la denominación de década para hacer alusión a estos 10 años. Después, en la segunda tabla, ustedes ven las distintas unidades de medida del tiempo histórico, entendiendo que un siglo son 100 años, que la década, vuelvo a repetir, tiene una duración de 10 años. Este concepto a lo mejor menos utilizado, que es el lustro, que es una duración de 5 años, en fin. Y más abajo ya la duración de años, o la cantidad de años, mejor dicho, para cada siglo. Por ejemplo, sabemos que un siglo tiene 100 años, pero el siglo primero nosotros estamos considerando desde el año 1 hasta el año 100, ¿verdad? Entonces cada 100 años nosotros vamos aumentando un siglo. Por eso en el año, no sé, 901 al 1000 estamos hablando del siglo décimo, porque cada 100 años nosotros aumentamos un siglo. El siglo que estamos viviendo, ¿verdad?, es el siglo XXI, y este va a transcurrir hasta el año 2100. Ahora vamos a poner en práctica los dos conceptos que ya trabajamos, la historia, ¿verdad?, y el tiempo. Y en relación a esos dos conceptos que ya trabajamos, la historia de la humanidad tiene etapas, dos grandes etapas, y que después se subdividen. Primero tenemos la etapa de la prehistoria y después la etapa de la historia. ¿Cuándo nosotros comenzamos a hablar de que aparece la historia? ¿O cuándo nosotros podemos decir cuál es el punto de inicio de la historia? El punto de inicio de la historia va a ser cuando aparece la escritura hace 3000 años atrás. O sea, estamos hablando de que todo lo que hay antes de la aparición de la escritura es lo que es considerado prehistoria. En este periodo, mejor dicho, existe una división en dos subetapas, por decirlo de alguna forma, que son la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra nuevamente se subdivide en el paleolítico, piedra arcaica, piedra rústica, y en el neolítico
qué es una piedra nueva o una piedra pulida, una piedra ya mucho más trabajada. Y la edad de los metales, que también tiene diferencias según el tipo de metal que se vaya utilizando, el cobre, el bronce y el hierro. Y lleva esa denominación de edad de los metales justamente por el tipo de material que se utiliza. Nosotros cambiamos la piedra, ¿verdad?, como elemento de, por ejemplo, de casa, y la reemplazamos por un metal. Y ahí incluye también, o significan otros cambios, que el poder utilizar metales tiene que ver con una técnica, perdón, mucho más depurada, la utilización de otras herramientas y de otros elementos para poder utilizar el metal. No es lo mismo utilizar una piedra o pulir una piedra, tallar una piedra, que fundir, por ejemplo, el metal y utilizarlos para una herramienta de casa. Por lo tanto, estamos hablando también de un tipo de ser humano que realiza otro tipo de trabajos y otro tipo de pensamiento también. Pero eso lo vamos a entrar en más detalle en otra clase. Después ya de que aparece la escritura, comenzamos a considerar nosotros que tenemos historia, porque ya todo empieza a quedar registrado. Por eso la historia está relacionada, o el inicio de la historia está relacionado con el inicio de la escritura, porque empieza a quedar todo registrado, ¿verdad? Y esta propia historia tiene subdivisiones en 4 grandes épocas, desde la Edad Antigua, la Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, trazados, ¿verdad?, en esta línea de tiempo, y que cada etapa va a estar dado también por inicio algún acontecimiento importante y finalización por otro acontecimiento importante. Por ejemplo, la Edad Antigua finaliza con la caída del Imperio Romano en Occidente. Y comienza también ese suceso, da inicio a una nueva etapa que es la Edad Media, y que esta Edad Media va a finalizar con la caída del Imperio Romano de Oriente, y dando finalización a la Edad Media damos comienzo a la Edad Moderna, ¿verdad? Y así sucesivamente. En la época contemporánea, ¿verdad?, nosotros vamos a reconocer grandes sucesos, como por ejemplo la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, en fin, todo lo que venga de ahí en adelante. Bien, por el momento lo dejamos hasta aquí. Espero que estos conceptos que hemos trabajado hayan quedado más o menos claros. Cualquier duda, ustedes saben, pueden escribirme a mi correo electrónico personal. Voy a estar súper atento a sus dudas, a tratar de resolverlo lo más rápido posible, y ir trabajando en la medida de lo posible los conceptos más importantes que se van presentando en nuestros libros. Les recomiendo, vuelvo a repetir, se los dije ya en el video de bienvenida, pero les recomiendo que vayan leyendo sus libros, que vayan desarrollando los ejercicios que se les presentan, y ante cualquier duda no duden en fotografiar la duda que tengan, o escribirla, redactar la verdad y enviármela por correo para poder solucionarla, ¿verdad? Así que nos vemos en la próxima clase, en el próximo video, y eso. Hasta pronto.